los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León, sea la gloria y honor, al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de suprema alabanza, al Cordero y León, sea la gloria y honor. Cantamos: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús, oh Jesús, Jesús, oh Jesús, Jesús, oh Jesús, te amamos, Jesús, oh Jesús, mi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos listos para comenzar nuestro grupo de mujeres de los miércoles. Quiero empezar a saludar a las mujeres que se van conectando. Vamos a empezar a saludar a todas las que están saludándome el día de hoy. Perdón, que estoy como un poco ronca, pero voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Hola Cintia, hola Ma, ya está conectada mi mami. Sol, hola, ¿qué tal? Lumi, dice Lumi que a qué hora y desde qué página. Es el último capítulo del libro en mi libro y se llama Estar en el Espíritu. Ese es el que vamos a estar leyendo el día de hoy. Es un temazazo, por supuesto. Y les recomiendo no se desconecten. Hola Patti, Aedo, ¿qué tal? Ya están listas para conectarse. Tania, también te extrañamos. Sami, hola Sami. Y Claudia, hola Claudia Astorga, hola mi Clau, ¿cómo estás? Ana, saluditos. Y voy a empezar a saludar también Miselia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todas las que están en el Facebook. Qué bueno que te conectaste. Tenemos un tema hoy padricísimo. Voy a empezar a leer aquí tus saludos. Te doy la bienvenida en este día, te bendigo. Vamos a empezar. Voy a saludar a Adriana Cuespi, qué bueno que estás por ahí. Nunutsi. Irma Shar, hola Irma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da gusto verte por aquí. A ver, perdón, ya le golpeé aquí tratando de leer más de cerca un poco los avisos, los anuncios. Hola Elena, hola Jorge y Sol Colado. Buenos días a todos los colados, también nos saludé hoy. Marisa Ibarra, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Quién más me falta? Joa, hola Joa, Marianita, Miselia también anda por acá. Isa Saraí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bueno, estamos terminando de leer el día de hoy el libro de El Voz que se llama La manifestación de su presencia. Y el último tema del libro es estar en el espíritu, que esto es lo que hoy necesitamos vivir. Es como necesitamos pensar, es como necesitamos respirar, es lo que necesitamos tener para seguir adelante en estos tiempos tan emocionantes, de tanta expectativa. Vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias en esta mañana
porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú, donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás, Señor. Y yo quiero agradecer tu presencia en esta mañana, en medio de nosotras, en nosotras, Señor, y sobre nosotras. Yo te pido que nuestras casas en esta mañana se inunden de tu presencia y podamos ir más en ti a lo que tú nos quieras llevar. Señor, gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Te pido, Espíritu Santo, nos permitas disfrutar esta mañana de tu presencia, de tu instrucción, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Abrimos, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Sometemos todo pensamiento, toda actitud del corazón a ti, Señor, para que podamos recibir de ti. Oh Espíritu de Dios, sopla sobre nuestras vidas, Señor, en esta mañana y enséñanos, Señor, a vivir más como tú quieres que vivamos y a cumplir el propósito por el cual tú nos tienes, Señor, viviendo en estos tiempos tan extraños, Señor, tan poco predecibles, Dios, y sin embargo a la vez tan predecibles en ti. En el nombre de Jesús, Señor, danos discernimiento de lo espiritual en estos tiempos y te pedimos, Señor, que esta mañana sea algo revelador a nuestras vidas, Señor, que traiga una revelación mayor de tu presencia, de tu voluntad para nuestras vidas. Queremos vivir más cerca de tu corazón, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ser agradables a ti, a ser como un aroma, Señor, delicioso a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer. Quiero pedirte que estés ahora sí que dispuesta en este tiempo. No sé si estás apartándolo o estás lavando trastes o aprovechando con otras cosas, pero es un día todo este tema es como especial. Si estás haciendo cosas y no puedes dejar de hacerlas, pues está bien, pero yo te recomiendo que te sientes, tomes tu Biblia, si tienes el libro, tomes tu libro y disfrutes de este tiempo que el Espíritu Santo va a revelarte, va a hablarte en esta mañana y vamos a empezar a caminar en una sintonía con Él, que eso es delicioso en la vida. A pesar de las circunstancias externas, poder estar en sintonía con Él es algo hermosísimo. Así que vamos a empezar. Quiero saludar a Itzel, mi nuera maravillosa. Hola hermosa, ¿cómo estás? Lista con desayuno, qué bueno, gracias a Dios. Espero todas estén bien desayunadas y si no están desayunando ahí conmigo y con el Espíritu Santo, qué bueno. No pasa nada. Bueno, vamos a empezar. Dice, durante mucho tiempo me pregunté qué significaba lo que Juan el apóstol había querido decir en Apocalipsis 1:10. Dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significaba yo estaba en el Espíritu? Dice, oraba al Señor pidiéndole saber qué era esto que Juan había querido decir. Él lo había dicho cuando habían transcurrido cerca de 100 años desde que Jesucristo había sido crucificado. Juan había estado a los pies de la cruz, de hecho. Él fue el único testigo presente dentro del grupo de los apóstoles que había visto morir al Señor, y también fue de los primeros, junto con Pedro, en ver el sepulcro vacío, así como los lienzos que habían envuelto a Jesús dejados en la tumba vacía. Él había visto a Jesús aquellos 40 días antes de su ascensión, y también lo vio partir cuando aquella nube recibió a Jesús y se fue para sentarse a la diestra del Padre. Pero ahora, después de tantos años, él tiene una revelación diferente de Jesucristo. Una revelación diferente de Jesucristo. Si tienes ahí con qué subrayar, un plumoncito o algo, yo te voy a pedir que subrayes en tu Biblia, en Apocalipsis 1:10. A ver, voy a hacerlo yo también. Creo que lo tengo subrayado, pero voy a checar porque me parece muy importante esto que está recalcando el voz, que Juan no era esta persona así como que, claro, lo tengo subrayado.
no era como esta persona que dijera, pues ahora estoy conociendo a Jesús, porque realmente él vivió con él, vio todo lo que Jesús hizo, luego estuvo cuando fue crucificado, fue de los primeros en ser testigos de la resurrección, lo vio en los 40 días y luego lo vio ascender al Padre, o sea, tenía una gran revelación, fue, digamos que de los discípulos que abarcaron más cercanía y más eventos con Jesús, y sin embargo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, hasta Apocalipsis 1:10, y no, esta parte tengo subrayada la otra, pero esta parte no la tengo subrayada, en el día del Señor, yo estaba en el Espíritu, y eso es lo que vamos a tratar, o a pedir al Espíritu Santo, no vamos a tratar, vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu de Dios, enséñanos qué es esto que quería decir Juan en estos versículos. Realmente Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si ustedes leen en Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hubo una revelación específica, o sea, ¿cómo les podré decir? Diferente, una revelación, pues sí, especial, porque tenía un propósito para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Yo tengo este entendimiento, que Jesús se va revelando a nuestras vidas con propósito. Ya en nosotros está si caminamos a mayor revelación o no. Pero cuando viene el Señor a tu vida y se revela a ti. Voy a poner un ejemplo, no sé ahorita cómo explicarlo, pero voy a poner un ejemplo. Quizá tú te acercaste al Señor cuando estabas enfermo y alguien vino y te habló de Jesús y decidiste aceptarlo en tu corazón y oró por ti y el Señor Jesús te sanó. ¿Y qué tienes una revelación a partir de ahí? Dios es sanador. Jesús es mi sanador. Y hay una revelación a tu vida que fue con un propósito específico. Quizá viviste un gran milagro en tu vida, no sé, te guardó de algún accidente y ves, y Dios se revela a tu vida Jesús de una forma como Jesús quien hace milagros, un Jesús milagroso para tu vida, con un propósito. Cada vez que Jesús se revela en nuestras vidas, tiene un propósito específico. Ok, aquí el propósito era para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cómo vemos que los tiempos de Dios y los nuestros no son los mismos, verdad? Hace unos cuantos años que esto fue escrito. Y estas cosas están sucediendo hoy. Podemos decir que Apocalipsis va tomando sentido conforme van pasando los años. Todos lo hemos visto. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo el estudio que da mi esposo los viernes. Está buenísimo, que es acerca de los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos viviendo, que es muy emocionante. Pero quiero decirte, no te conformes únicamente con saber. Tienes cosquilla por, ¿qué vas a ver? ¿Qué va a pasar? Y si viene en la Biblia, y esto que está pasando, si viene en la Biblia. Mira, mejor te recomiendo de todo mi corazón, aprende, pídele al Espíritu Santo que te enseñe qué es estar en el Espíritu. Y entonces lo que pase, pasará. Va a haber un propósito en tu vida para ir adelante en lo que sea que pase. Dice, al estar, ¿dónde me quedé? Dice, pero ahora después de tantos años, él tiene una revelación diferente de Jesucristo. El verso 11 dice que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Dice, voy a leer el 10 y el 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. ¿Dónde dice? Estoy buscando, porque dice verso 11, pero ahí no dice. Que cayó. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Bueno, ahorita lo encuentro. ¿En qué versículo dice que cayó como muerto? Dame un segundo, porque aquí dice, si no voy a seguir leyendo. Bueno, si alguien tiene por ahí y me lo encuentra, está por aquí entre estos versículos. Dice el verso 11, dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Yo creo que le sucedió lo mismo que le está pasando a mucha gente que caen que caen al piso como muertos bajo el poder del Espíritu y se levantan con un fuego y una pasión o una revelación viva de Jesucristo. Es el versículo 17. Dice, cuando le vi, sí, y voy a corregirlo aquí. Dame un segundo, pero voy a corregirlo en el libro porque es muy importante que eso no se nos pierda. 17. Dice que cuando lo vio, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, y entonces comenzó a hablarle. Dice, yo creo que le sucedió lo mismo que le está pasando a mucha gente que caen al piso como muertos bajo el poder del Espíritu y se levantan con un fuego, una pasión o una revelación viva de Jesucristo. Si tú has podido vivir esto, gloria a Dios. De verdad es algo que yo he visto en las personas que tienen esta experiencia o pasan por este toque del Espíritu tan particular de verdaderamente caer como muertos. Sabemos que Dios nos revela en esos momentos cosas que tenemos que dejar, cosas que tienen que ser reveladas a nuestras vidas para decisiones. Y de ahí, si tú tomas las decisiones que el Espíritu Santo te está revelando en esos momentos en que viene a ti y caes y tú tomas decisiones, de verdad te enfocas en lo que el Espíritu Santo te está diciendo, nuevas revelaciones y nuevas cosas Dios te llevará. Si no, ¿qué crees? Se quedó en que te caíste y que ya no pasó más. Porque también he visto que de repente gente llega y pues cae en el Espíritu, tiene un toque del Espíritu hermoso, lloran, pero aunque el Espíritu Santo les revela qué sigue, qué es lo que deben dejar, qué es lo que tienen que ya soltar, quizá no son cosas malas, quizá es nada más un gusto o no sé, pero tú sabes que el Espíritu Santo te lo reveló en esos momentos. Y cuando llegas, tu carne empieza a pelear con la idea y disculpa, porque pues como no tiene nada de malo, pues disculpa eso y total no lo dejas. Te voy a decir, lo que pierdes es la siguiente revelación de Jesús. Porque cuando vuelves a ser tocado por el Espíritu Santo, vuelve a venir, te va a seguir mostrando lo mismo hasta que tomes la decisión de dejar eso que Él está pidiéndote que dejes por Él. Dice, al estar Juan en el Espíritu, Él le reveló a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos revela a Jesús. Cuando uno está o permanece en el Espíritu, Él nos da una revelación impresionante de Jesús. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Es algo que cada vez que nosotros buscamos a Jesús, buscamos al Espíritu de Dios, sea porque tengamos una necesidad o sea porque le buscamos de todo corazón, pero estamos buscando, Él viene y revela a Jesús de una forma especial para tu vida. Él revela a Jesús para un propósito en tu vida y quizá para la vida de los que viven alrededor de ti, porque si es un propósito en tu vida, eso va a afectar a los demás. No, los propósitos que Dios cumple en nuestras vidas no son para, ay, mira, qué famoso me hice o cuánta audiencia tenemos, ¿no? Porque pues ahora no pueden ser en grandes auditorios o cuántas multitudes, ¿no? Ay, vamos a contar todos cuántos me siguen. Ahora se cuenta la gente
se da valor por cantidad de seguidores. Y la verdad es que lo que debemos de hacer son seguidores de Jesús, no seguidores nuestros. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo y la revelación de Jesucristo con el único propósito y la única intención del Espíritu Santo de que seamos canalizadores de gente a ser seguidores de Jesús, no nuestros, sino de Jesucristo. Son tiempos en los que el enfoque, en los que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que logremos tiene un fin, un propósito, y ese es Cristo, es Jesús. Yo no me canso de decirles ahorita, el enfoque es Él, el enfoque es Jesús. Si estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos llene, si estamos pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, escúchame bien, y estamos aprendiendo a hacer la manifestación del Espíritu de Dios en esta tierra, no es para hacer otra cosa, sino el cuerpo de Cristo, para que Él como nuestra cabeza nos guíe y nos haga trabajar, hacer, decir, vivir para Él de forma que más gente pueda ser entregada a sus pies, porque todo esto tiene un solo propósito y un fin: la revelación de Jesucristo a más cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos están aquí, porque el Señor de verdad se está todo lo que está pasando es: aquí estoy, ya de verdad debes de estar esperándome, porque aquí estoy ya, ¿verdad? Entonces dice, he llamado a esta época la época del Espíritu, porque antes de que Jesús venga por su iglesia, por su novia, esta será conducida a permanecer en la pureza del Espíritu, teniendo una revelación profunda de Jesús. Así que fíjate bien, aquí en este parrafito hay unas cosas importantes que si tú tienes el libro, subráyalas, pero si tú estás tomando notas, toma nota de esto que es muy importante. He llamado a esta época la época del Espíritu, porque antes de que Jesús venga por su iglesia, por su novia, o sea, nosotros, aquí viene lo muy importante, esta será conducida, o sea, como cuando alguien te conduce a tu mesa, te va enseñando por dónde, a permanecer en la pureza del Espíritu, teniendo una revelación profunda de Jesús. Así debemos de estar, novia, así debemos de estar. La iglesia de Jesús debe estar siendo conducida a permanecer en la pureza del Espíritu. Permanecer significa no estar permitiendo nada que pueda estar contaminando tu corazón, y nada es nada. El Espíritu Santo, cuando Él está en ti, Él te va a estar diciendo, esto no, es que esto no, esto me entristece, esto me aleja. Pueden ser chismes, pueden ser pleitos, falta de perdón, no sé qué pueda ser lo que te pueda estar estorbando en tu caminar con el Señor, pero Él te va a estar mostrando, porque es el trabajo del Espíritu Santo. Ahorita es que permanezcamos, que como iglesia permanezcamos en la pureza del Espíritu. Yo creo que esto es algo que define bien las dos iglesias que están viviendo ahora en este tiempo. ¿Cómo que las dos iglesias? Si la iglesia de Jesucristo hoy está bien ilustrada en las 10 vírgenes, como decía, como la enseñanza que da mi esposo seguido, ¿no? Que de verdad digo, ¿cuánto tiempo tiene hablando César de esto? No como todos los días, pero dando mensajes acerca de las 10 vírgenes de aguas. Ambas esperaban al novio, eran la novia, o sea, todas, tanto las 5 que tenían el aceite como las 5 que se quedaron sin el novio, todas esperaban al novio. Eran parte de la iglesia. Y sin embargo, unas no fueran tomadas a causa de que se les apagó la lámpara. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la gran diferencia en la iglesia en estos últimos tiempos.
Como la referencia que yo uso mucho es el mensaje a las 2 iglesias, aquí adelantito en Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia y a la Odisea, que son las 2 iglesias en lo profético que se van a estar revelando en los últimos tiempos. Es la iglesia actual. Ambas son la iglesia. Nada más. Una es la iglesia fiel, la iglesia que está en el Espíritu de Dios, que está buscando más del Espíritu, y la otra es la iglesia rebelde, la iglesia que no quiere estar con el Espíritu, que está mimetizada en las cosas del mundo, que está comprometida con las cosas del mundo y que no quiere soltar las cosas del mundo, porque hay un engaño en la iglesia hoy, en estos últimos tiempos, que es como si tuviéramos que abaratar el evangelio para ganar más almas, y no es así. No, el Señor, ¿de qué va a servir que hagamos eso? Se van a quedar los que se quedan con ese evangelio y los que se los predican. Ambos se van a quedar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace la diferencia. O sea, sé que tú te metes con el Espíritu Santo, de verdad, lo buscas de todo tu corazón, lo procuras para que el Espíritu Santo venga y te llene de pasión por Él y de pasión por Jesucristo y una nueva revelación con propósito de Jesucristo. Y si haces eso, entonces el Espíritu Santo te va a llevar a permanecer en la pureza del Espíritu Santo. Y así podrás tener una revelación, como dice aquí, profunda de Jesús, que es la que te lleva al conocimiento y al propósito preciso de Jesús para tu vida en estos tiempos últimos. Entonces vamos a quedarnos en esto que es, no a quedarnos sino a avanzar, pero con esto en el corazón muy importante. El Espíritu Santo, yo estoy queriendo ser la manifestación de la presencia del Señor. Y estoy preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo estaba Juan en el Espíritu? ¿Cómo es que él dice? Él reconoce. Él tiene este reconocimiento súper importante para empezar a narrar todo lo que va a venir en el Apocalipsis. Y hace este señalamiento. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, era uno con el Espíritu. Verdaderamente estábamos el Espíritu y yo. Eso es. No hay forma de estar ahí si tú no has soltado todo el mundo que pueda haber en ti. Todo compromiso con el mundo. Todo pensamiento, todo anhelo del mundo. Eso debe ser roto, porque la obra del Espíritu Santo es estarnos limpiando, porque Jesús viene por una iglesia santa, pura, que está dispuesta a escucharlo y a dejar. Oye, pero es que esto no tiene nada de malo y me gusta, no importa, el Espíritu Santo está haciendo su obra, y si Él te está diciendo es porque Él quiere esa parte para Él. Quiere que ese tiempo lo utilices para Él. Así que el Espíritu Santo está trabajando con un propósito en tu vida, revelarte a Jesús de una forma más profunda, porque el propósito que viene a como estamos viendo las cosas, la iglesia necesita estar fuerte, necesita ser bien cimentada, necesita vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu, para poder anunciar la revelación recibida. Si no, ¿con qué autoridad lo vamos a hacer? Dice, voy a seguir leyendo el libro del Voz, dice, el Espíritu Santo siempre nos conduce a Jesús. Siempre nos conduce a Jesús. Nos guía a Él, nos hace ser como Él es. ¡Wow! Eso yo lo quiero. De hecho, es el Espíritu quien pone el anhelo por Jesús. Te hace un enamorado continuo de Jesucristo. Por eso es que no tiene sentido estarte peleando si se predica del Espíritu o de Jesús. No tiene ningún sentido. El Espíritu Santo nos revela a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Nos revela al Padre. Así que
debemos de buscar con todo nuestro corazón estar en el punto para poder recibir la revelación de Jesucristo. ¿Tú quieres una nueva revelación de Jesucristo? Una profunda revelación de Jesucristo. Bien fácil. Busca al Espíritu Santo, pero búscale y dile, muéstrame qué tengo que dejar y ayúdame, pon mí el querer como el hacer. Tengo que lograr vivir en todo lo que tú me vas mostrando que yo debo de dejar. Debo de ir haciendo a un lado las cosas que no aprovechan, porque hay cosas que no aprovechan, que si bien no son malas, no aprovechan. Yo sé que todos me entienden. Dice, el Espíritu Santo siempre nos conduce a Jesús, nos guía a Él, nos hace ser como Él es. De hecho, es el Espíritu quien pone el anhelo por Jesús. Te hace un enamorado continuo de Jesucristo. Juan era el último de los apóstoles y él sabía que solo permaneciendo en el Espíritu podría sobrevivir durante esos tiempos difíciles. ¿Tú crees que estar en tu casa encerrado sin poder ver a nadie que amas y no sé, sin poder abrazarlos y besarlos es difícil? Mal que bien tenemos las redes y medio nos vemos, nos saludamos, nos hablamos, nos mandamos saluditos. Juan estaba en la isla de Patmos solito. Ahí lo mandaron solito porque no había forma de callarlo. Y yo creo, como tenía un propósito en Dios de escribir todavía el Apocalipsis, pues no podían tocar su vida, porque a los demás ya los habían matado. Él era el único que quedaba y había un propósito en eso. Pero no estaba viviendo algo fácil. No estaba viviendo algo fácil. Pero en vez de sentarse a llorar y de decir, ay, estoy solito, Dios, ¿de qué me ha servido todo esto que yo he hecho por ti? Si ahora estoy solo en esta isla desierta sin poderle predicar a nadie. Imagínense, no tendríamos Apocalipsis. No tendríamos ese hermoso libro. Qué importante no perder el foco. No importa la situación, no importa. Podríamos estar en una isla desierta, pero pegados con el Espíritu. En el Espíritu. Él no sabía si tú y yo íbamos a leer lo que Él escribió. Él lo escribió obediente, porque Jesús fue la instrucción que recibió. Declaró enviándola. Y le dijo que escribiera todo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y por ahí dice que debía escribir todo lo que viera. Bueno, no voy a buscar el versículo, pero por ahí tú lee. Y dice que él escribió. Ciertamente él no tenía la certeza de cómo iba a llegar eso a manos de las demás personas. Sin embargo, obedeció y lo hizo. Y gracias a que él vivía en el Espíritu, fue obediente. Y ahí murió en Patmos, solito, pero escribió esta gran revelación, que es Apocalipsis, que es la revelación. Todo el mundo cree que es la revelación de lo que va a pasar, como si se tratara de brujería o de adivinación. Es que hay que saber qué es lo que va a pasar. No te pierdas por ahí. Qué bueno que seas, nos lo dejaron para que lo sepamos. Hay que tratar de entenderlo. Hay una parte de Apocalipsis que es difícil de entender porque es algo que no está como del todo revelada. Pero los acontecimientos de Apocalipsis los estamos viendo ya la primera parte pasar clarito delante de nosotros. Y no podemos decir que no es como en el tiempo de Noé. Que sí, en el tiempo de Noé les decía, va a llover. Y todos, no, hombre. Y él construyendo su barco. Y no perdía el enfoque. Sabía que Dios le dijo. Eso yo quiero preguntarte hoy. ¿Tú sabes que sabes que lo que está pasando está escrito en la palabra de Dios y tiene un propósito? Y que tú conoces a Cristo y tienes una revelación de Jesucristo para irte con Él. Y que has sido instruido en buscar del Espíritu Santo para que no te quedes como las vírgenes que se quedaron sin aceite. No es casualidad. Estás en una iglesia donde se instruye a buscar del Espíritu Santo, donde se te enseña a no tener temor de la manifestación del Espíritu Santo. Eso es la razón por la que empezamos a leer este maravilloso libro.
que es un testimonio de cómo la iglesia de Jesucristo debe conducirse delante del Espíritu Santo y debe anhelarlo. ¿Y qué va a pasar cuando tú anhelas al Espíritu Santo y lo haces tu amigo y verdaderamente vives en Él? Hay una revelación profunda de Jesucristo, con un propósito certero para los tiempos que te toquen vivir. Ahorita nos está tocando vivir esto, que todos vemos como que no va para mejor, ¿verdad? No va para algo que digamos, ay, todo va a ser tan maravilloso para todos. No, lo maravilloso va a estar en que más personas van a recibir a Cristo, más personas van a empezar a buscar de Dios, a buscar respuestas. Eso es lo maravilloso, que antes de que Él venga hay se está abriendo una gran oportunidad de que la gente voltee a buscar al Señor. Esos son los tiempos y hay un propósito para que tú y yo estemos leyendo este libro hoy. Obviamente, así como Juan el Bosch no sabía que íbamos a leer este libro en el 2020, yo creo que en aquel tiempo hubiera dicho, no hombre, ya para el 2020 ya vino el Señor. Pero pues no. Ahorita seguimos diciendo, ahora sí ya viene el Señor, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto se va a tardar, ni cómo se va a poner la cosa. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué vas a decidir tú? ¿Hacer de cuenta que no sabes y seguir viviendo tu vida como si no estuvieras viendo que la Biblia se está cumpliendo delante de tus ojos? ¿O vas a cumplir el propósito como Juan? Y vas a dejar que no importa si el Espíritu Santo te pone en tierra como muerto. No importa que haga en lo físico, traiga una revelación apasionada de Jesucristo a tu corazón, de no desviarte de ser como Él, de buscarlo apasionadamente, de hablar con Él todo el día, de estar con la antena para no permitir que nadie acorte ninguna situación que tú veas o escuches o nada en lo que tú estés involucrado pueda cortar esa comunicación. Tiempos emocionantes estamos viviendo, tiempos con propósito eterno. Eterno. Miren, yo sé que sí, que el corazón del Señor está a prosperarnos en esta tierra. Yo sé que sí, y que vivamos bien, y que no tengamos deudas, y que a pesar de la situación seamos guardados, y que no enfermemos de COVID. Claro, esos son los deseos del Señor. Pero más allá hay un propósito eterno, y eso es que tú y yo seamos utilizados para llevar las buenas nuevas a todas las personas que tienen algún tipo de contacto contigo. Y hoy, pues, tus redes, lo maravilloso es que ni siquiera en lo físico puedes tener tanto alcance. Porque en lo físico, pues, puedes ir y dar un mensaje, como en el tiempo de Juan, pues había que viajar, llevar el mensaje, y se tardaban en cantidad de días en que iban en su barco hasta otro punto y viajaban. Y aún así cambiaron el mundo. Cambiaron la historia y llevaron el evangelio y cumplieron cumplieron eso por lo cual fueron llenos del Espíritu y vivían en el Espíritu. Tú y yo tenemos todas estas armas electrónicas con un alcance increíble, increíble, para que el evangelio, para que el mensaje de Cristo pueda llegar a las personas. Que no es un mensaje de terror. No es un mensaje de aguas, ya estamos viviendo el apocalipsis, arrepiéntete, no. O sea, sí, pues, pero no. El mensaje es de salvación, el mensaje es de amor, el mensaje es para que ellos anhelen conocer a Jesús como tú y yo y disfruten lo que es vivir cerca de Jesús como tú y yo. Hermoso es vivir cerca de Él, no importa la situación. Es hermoso reconocer su favor y su amor cada día. Cada día. Y bien, para eso estamos nosotros estudiando eso, para poder ser esa luz que está haciendo falta en las redes. Y luego yo de repente veo como que no comparten, como que ¿cuál sería el freno? ¿Cuál sería el freno? La gente necesita escuchar de Jesucristo. Necesita, no sabe,
pero necesita escuchar, necesita reconocer a Jesús en su corazón. No lo sabe, pero eso es lo que necesita. Así que tú y yo vamos haciendo la chamba. Y para eso vamos cerciorándonos de estar en el punto, de permanecer en la pureza del Espíritu, teniendo una revelación profunda de Jesucristo. Para tener la sintonía, el oído afinado a qué el Espíritu Santo está diciendo que hagamos y hacerlo con certeza, certeros de lo que estamos haciendo, para dar en el blanco. Amén. Voy a seguir en un segundo leyendo esto, pero quiero ahorita saludar también a las personas que se están conectando acá en el teléfono que tenemos de ID, que es el 33. Ahorita lo busco. No lo tengo aquí, pero ahorita se los paso en un segundo. Y si no, se los van a poner ahí yo pienso que en el WhatsApp. Saludos a Lulis, Ale, mamá de Ian. Hola, ¿cómo están? A Adri Cuespi, porque no me avergüenzo del Evangelio, así es. Y Adriana Mares también. Necesito un poco de asesoría aquí. ¿Con cuál puedo ver estos mensajes? Los de acá. No veo el ratón. Bueno, ahorita trato de leerlos, sus mensajes. No se preocupen. Lo voy a solucionar. Dice, el Espíritu... a ver... no, ahí viene la caballeriza. Esperen un segundo. Aquí. Ok. Aquí estoy ya. Voy a leer primero Lulis, buenos días. Ale mamá, buenos días pastora, bendiciones enormes. Adri Cuespi, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Adriana Mares, yo la mando una foto de que están ahí todas reunidas estudiando, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios, este mensaje es muy importante. Y si de verdad el Espíritu Santo se revela a sus corazones, cambiará sus vidas. Yo lo sé, las de todas nosotros. Algo importante aquí en el versículo que me hizo favor de poner Adriana, es que dice, al judío primeramente y también al griego. Yo entiendo eso, a los de tu casa primeramente y luego a todos los demás, que también son importantes, también para ellos. Pero si vamos a doblar rodilla, primeramente por los de casa. Vamos a hacer testimonio para los de casa. ¿Quieres ser la manifestación de la presencia de Dios? Sé la manifestación de la presencia de Dios primero en tu casa. En tu casa. Porque ahí sí te voy a decir, ¿para qué publicas muchas cosas en las redes si de repente la gente conoce que tu casa es un desorden? No. Primeramente tu casa. Tu casa. Por eso es esta indicación del Señor. ¿Sí? Siempre es primero a los judíos, después a los demás. Dice, Juan era el último de los apóstoles y él sabía que solo permaneciendo en el Espíritu podría sobrevivir durante esos tiempos difíciles. El Espíritu es quien lo condujo para ver a Jesús. ¿Cómo lo vio? Vestido, fíjense, número 1, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso está en Apocalipsis 1:13. Número 2. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. Y número 3. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. ¿Qué revelación tuvo Juan? Dice, ¿qué revelación tan tremenda tuvo Juan? Por eso es que el libro de Apocalipsis comienza diciendo, la revelación de Jesucristo. Obvio que Juan, yo pienso, nunca lo había visto así. Creo que el Espíritu en estos días nos dará una revelación de Jesús tan profunda que solo desearemos vivir para Él. Sí, yo creo también que el Espíritu Santo nos revelará a Jesucristo tan profundamente que verdaderamente estaremos viviendo en este versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Estos son los tiempos.
Estos son los tiempos en los que ese versículo ya no le hace mucha gracia a muchos cristianos, pero esos son los tiempos para los cuales se escribió este versículo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Porque en cuanto seamos tomados para irnos con el Señor, ya no hay pérdida. Ya nada puede ser perdido, nada puede ser robado. Vamos a ir a vivir con Él para siempre. Si nos toca vivir aquí hasta que Él venga por nosotros, pues gloria a Dios. De todas formas, nuestro vivir debe seguir siendo Cristo. Y mi vivir no puede ser Cristo si yo no estoy viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, estando en el Espíritu. Porque cada palabra que se escribió en la Biblia, todo fue escrito por gente que estaba en el Espíritu. Finalmente, Jesús es revelado desde Génesis 1:1 hasta que se termina Apocalipsis. Todo es Jesús revelado en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo revelándole a diferentes personas a través de diferentes tiempos en la historia. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Primero como una sombra de todo lo que había de venir. Y luego hoy lo fueron viviendo muchas cosas. Y ahorita estamos viviendo otras. Pero el propósito, el fin, lo más importante sigue siendo lo mismo, la revelación de Jesucristo. En estos días nos dará una revelación de Jesús tan profunda que solo desearemos vivir para Él. Al ver Juan a Jesús de esta manera, cayó como muerto. ¿Qué vio? Vio a Jesús en una pureza incomparable, vestido de justicia y majestad, ceñido como rey, con un cinto de santidad, todo de oro. Juan lo vio como el cordero, con su cabello blanco como la lana. El Espíritu es quien te hace santo, porque Él es el Espíritu de santidad y te hace un cordero. Hoy todos peleamos una posición, un reconocimiento, hablamos unos de otros criticándonos, nos preocupamos a veces demasiado en lo externo. Creo que nos hace falta estar en el Espíritu para vivir en santidad y como corderos. Esto no se trata de quién es más y quién es menos, no, se trata de quién es Cristo. De eso es de todo lo que se trata. Juan lo vio también como el fuego y como el bronce. Esto es el altar y el fuego es el que consume el sacrificio. El altar y el fuego es el que consume el sacrificio. ¿Qué vio? A Jesucristo, quien es todo esto: el altar, el fuego y el cordero. ¡Wow! Cristo es todo. Es hermoso. Yo ya voy a empezar a llorar, pero sé que el Espíritu Santo te está revelando a ti cosas hermosas. Fíjense lo que es en Jesucristo el sacrificio. O sea, eso que piensas que tú vas a poder quizás sacrificar o que vas a tener que dejar, suéltalo ya, porque Jesucristo es el sacrificio, el altar y el fuego. Imagínate lo que tú entregas cuando tú entregas delante de Dios algo, lo que sea, lo que Él te esté pidiendo. Como dijo Abraham, Él se proveerá para el sacrificio. ¿Y qué proveyó? El cordero. Cristo es el cordero. Y Él ya se dio por nosotros. ¿Qué es lo que a ti te cuesta trabajo dejar? ¿Tu conocimiento, tu entendimiento, tu tiempo? Si no pasamos tiempo de rodillas delante del Espíritu Santo preguntando: Señor, ¿esto es lo que quieres? Mejor no hagas nada, aunque sea que tú creas que lo estás haciendo para el Señor. Mejor no hagas nada, porque lo que sea que hagamos
debe de estar en Él, en el Espíritu. Y entonces vamos a estar agradándole a Él. ¿Qué importa si le agrada a los demás o no? Eso no importa. Lo importante es agradar al Espíritu Santo, a Cristo, al Padre. Y es agradando al Espíritu Santo como vamos a agradar a Cristo y como vamos a agradar al Padre. Me encantó esto del altar, el fuego y el cordero. Y créanme, lo sabía, pero hay algo en mí que prendió. Al estar en el Espíritu cada día, podremos vivir diferente de lo que hasta hoy hemos vivido. ¿Por qué? Porque veremos a Jesús continuamente y no a nuestras circunstancias. Cuando tú estás en el Espíritu y estás viendo a Jesús continuamente, lo que pase por aterrador, por impresionante, no mueve tu fe. Y no es porque, oye, me asusté. Claro, todos somos carne y nos impresionamos. Y bueno, hay noticias que nos golpean, ¿no? Que sí nos hacen dolernos. ¿También a Él le duelen? Toda esta, créanme que a mí si algo me tiene orando, y Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Es lo de la violencia intrafamiliar. Esa parte digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los mexicanos? Que tanto nos jactamos por décadas de ser un país familiar, de ser un país en que la familia era muy importante. Para el tercer día de cuarentena, las tasas de violencia ya se habían disparado muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó? Nos alejamos del Señor. Nos hemos perdido el foco. Necesitamos encontrarlo. La gente necesita a Cristo. Y esa violencia se cambiará por paz, por gozo, por amor, por comprensión, por paciencia, porque es el Espíritu de Dios. Si no, el Espíritu de Dios, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es el Espíritu Santo. Y eso provoca en ti, bueno, entre muchas otras cosas, y eso provoca en ti. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque le estás buscando, porque estás pidiéndole que Él se manifieste. Esto se trata de ser la manifestación de la presencia de Dios en tu vida, primeramente. Porque si no podemos dar ese fruto del Espíritu en nuestra casa, miren, si, de verdad, mejor no vayamos a intentar hacer milagros y maravillas. Porque estamos llamados primeramente a nuestra casa, a manifestar la presencia del Señor. Poderosamente, yo no digo que no, poderosamente, pero en nuestra casa primero, en nuestra casa primero. Dice, al estar en el Espíritu cada día podremos vivir diferente de lo que hasta hoy hemos vivido. ¿Por qué? Porque veremos a Jesús continuamente. Ahí también subraya y si no, escríbelo. Yo quiero ver a Jesús continuamente y no mis circunstancias. Que cuando el diablo quiera preparar un caldo de circunstancias delante de ti, tú lo único que veas es a Jesús delante de ti, haciendo frente a las situaciones, a las circunstancias que te están llevando adelante. Yo sé que para eso estamos estudiando esto, para eso estamos delante del Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, enséñame a estar en ti, enséñame. Leyendo este libro, quiero ser la manifestación de tu presencia. Porque cuando nuestra presencia, la nuestra, se manifiesta, luego no es muy agradable. Y no creas que por ser la manifestación del Espíritu Santo, a todo el mundo le vas a caer bien. Claro que no. Muchas personas van a perseguirte, y muchas personas van a hablar mal de ti, muchas personas se van a burlar y van a decir cosas hirientes, pero tú no estás para ver esas circunstancias. Tú no estás para ver cuántos sí y cuántos no. Eso déjaselo a Él.
Tú preocúpate de ser la manifestación del Espíritu Santo, de ser ese amor, ese gozo, esa paz, de tener esa palabra de consuelo para la gente, esa palabra, ese consejo sabio que pone Cristo delante de la gente. ¿Entiendes? Un consejo sabio de la sabiduría de Dios siempre va a revelar a Cristo delante de la gente. Si tú puedes estar en contacto con gente chacoteando de X y Y, sabiendo que no conocen a Cristo y no les hablas de Él, de verdad necesitas estar en el Espíritu. Porque quien conoce de la palabra de Dios, como muchos de nosotros, podemos hablar muchas cosas de Dios. Pero necesitamos estar en el Espíritu para revelar a Jesucristo. No sé si te está haciendo sentido lo que yo estoy diciendo. Pero una cosa es hablar elocuentemente de la Biblia y otra cosa es revelar a Jesucristo. ¿Cómo puede ser diferente? No sé, pues porque en uno el espíritu es una persona está en el Espíritu y la otra no, la otra conoce de Dios. Y quizá tiene una revelación de Jesucristo, pero no ha permitido que el Espíritu Santo le haga permanecer o lo conduzca a permanecer en pureza del Espíritu. No ha buscado esa revelación profunda de Jesucristo. No hay forma de hacer una sin la otra. No hay forma. Créanme, yo veo a la iglesia a veces defendiéndose tanto de la pureza en el Espíritu, que no tiene sentido, que pierde lógica, que pierde coherencia, que mimetizándose tanto con las cosas del mundo, que se pierden. Ya es una disculpa tras otra, y utilizando muchas veces la palabra de Dios para disculpar sus malas acciones y sus necedades. ¿Cómo puede ser? No hay espíritu ahí, no está la pureza del Espíritu Santo ahí. Por eso es que es tan importante ser la manifestación de la presencia de Dios. Y sin el Espíritu Santo, sin estar en Él, sin vivir en Él, sin buscarlo a Él apasionadamente, no se puede. No es con conocimiento de la palabra, es con revelación de Jesucristo. Amén. Yo espero que esto esté haciendo mucho sentido a tu vida. Espero que de verdad esto esté trayendo una nueva revelación a tu corazón. Voy a seguir y luego ya al final leemos todos los comentarios y nos regresamos si hay dudas, porque creo que esto está poderoso. Dice, acuérdense, viendo a Jesús continuamente y no a nuestras circunstancias. Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado, esa palabra se me había olvidado, por causa del testimonio de Jesucristo. O sea, aparte estaba ahí por seguir a Jesucristo y por la tribulación que se había destapado en todo el imperio romano. Esta persecución había causado la muerte de muchos cristianos. Los apóstoles ya habían muerto por causa de estas persecuciones que habían sufrido aún años antes. Desde el año 64 después de Cristo, los cristianos sufrieron una terrible persecución que se extendió hasta el año 96 después de Cristo. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Juan sufrió esta persecución, la cual causó que lo pusieran preso en esa isla. Yo quiero decirte algo. Hoy estando hablando aquí en los medios y teniendo tantos medios, gracias a Dios, para difundir lo que es la palabra de Dios, porque estamos obligados, porque ahora en las iglesias pues están cerradas, entonces ya no es como que puedas predicar de Jesucristo lo que dice la Biblia abiertamente y no quede testimoniado, porque a través de todas las redes nosotros sabemos que están siendo hay algoritmos para perseguir lo que quieran perseguir. Hoy en día tenemos la libertad de hablar de Jesucristo, pero al hacer esto no sabemos si el día de mañana van a promulgar leyes mundiales para no hablar de Jesucristo y todas las personas que estemos hablando de Jesucristo en las redes vayamos a ser perseguidas.
¿Y eso? ¡Ay, qué miedo! No, esas son las circunstancias. Pero Jesucristo es mayor que las circunstancias. Y el alcance de Jesucristo es lo que importa. Imagínense si los discípulos se hubieran puesto a pensar, no, pues la persecución está gruesa, mejor. Yo creo que el maestro no sabía cómo se iban a poner las cosas y por eso nos pidió que predicáramos, pero pues ahorita ya nos persiguen, ya no podemos. No, claro que no. Claro que no. Ahora es cuando el nombre de Jesucristo necesita ser compartido, necesita ser predicado. Y ahorita es cuando este tipo de enseñanzas de, que como yo les decía, la palabra de para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia, toman todo sentido. Y lo que dijo la reina Esther, y si perezco, que perezca. No soy yo la que importa. No, es que el evangelio de Cristo alcance a más personas. ¿Saben que en China, entre más persiguen a los cristianos, más se multiplican? Eso es lo que importa. Yo creo que no tienen un registro, quizás deben tenerlo, pero no hay un registro conocido de cuántos cristianos ellos han martirizado y matado. Pero son muchos. Sin embargo, lo importante está ahí. Cada vez son más cristianos. Y cristianos de estos que están dispuestos a dar su vida por su fe. Mucho tiempo nosotros estuvimos diciéndoles, en México podemos ser cristianos de utilería y pues qué, y reunirnos y tenemos la libertad, hasta ahorita tenemos la libertad de hacer esto. No lo estamos haciendo en contra de la ley, tenemos la libertad de predicar esto. Hay libertad de expresión en cuanto a nuestra religión, que así se maneja como religioso. Bueno, vamos aprovechándola, porque no sabemos cuánto nos va a durar, pero lo que nos dure. Gloria a Dios porque podemos unirnos en este medio y exaltar al único que es digno, al único que es importante, que es Jesucristo. Porque si todo esto que yo te estoy diciendo pasara, lo único que sería es que es más importante que vivas tú en el Espíritu. Vamos a seguir adelante. Dice, cuando la cual causó que los pusieran preso en esa isla. Cuando el fuego no sé si me quedé ahí, voy a retrocederme poquito. Desde el año 64, esto sí lo leí, los cristianos sufrieron una terrible persecución que se extendió hasta el año 96 después de Cristo, cuando Juan escribió Apocalipsis. Juan sufrió esta persecución, la cual causó que lo pusieran preso en esa isla. Cuando el fuego destruyó a Roma, Nerón propuso una teoría. Los cristianos están detrás de todo esto. Nunca habíamos tenido problemas hasta que ellos llegaron. Ellos fueron los que planearon y ejecutaron esta quemazón. Háganme favor. Identificarse con los cristianos era peligroso. Inmediatamente te etiquetaban y podías morir como ellos. Los romanos inventaron toda serie de tormentos para torturar y matar a aquellos que declararan que Jesús era Señor en vez del César. Ponían piletas con aceite hirviendo para introducir a los cristianos y hacerlos morir de esa forma, o también para ponerlos como antorchas humanas en una cruz rodeando el jardín del palacio de Nerón. Era difícil ser cristiano en ese tiempo. ¿Tú crees que es difícil ser cristiano ahorita? Imagínate estos. Los circos romanos eran testigos de miles de muertes de los hijos de Dios muriendo por su fe, por su Cristo, por su Señor, destrozados y triturados por los leones o por otra clase de bestias. Las paredes de las catacumbas también fueron testigos de gente que nació, vivió y murió ahí. Los romanos inventaron rampas con cuchillas filosas. Ponían a los cristianos en las partes más altas y desde ahí arrojaban a los hijos en primera instancia. Si el padre seguía insistiendo que Jesucristo era Señor, arrojaban a su esposa. Y si seguía confesando a Jesús como su Señor, por último, lo arrojaban a él. Ese es el diablo, ¿verdad? ¿Quién más odia tanto a los cristianos? Todo esto y más estaba en la mente de Juan. No fue fácil para él. Había visto morir a miles de seres humanos, a sus amigos más queridos, a Pedro, su compañero crucificado de cabeza. Los otros apóstoles ya no estaban. El gran Pablo, el guerrero infatigable, le había sido cortada la cabeza.
El peso de la iglesia, el sufrimiento de su pueblo lo agobiaba. Él les dice, yo soy partícipe junto con ustedes de esta tribulación. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra y mantenía el testimonio de Jesucristo, Señor. Puedo imaginármelo solo en aquella isla, irritando con todo lo que sus pulmones daban, diciendo en su vejez, Jesús, Señor. Creo que él se acordó que la clave para pasar las tribulaciones y las dificultades era estar en el Espíritu. Él pensaba en el Espíritu, vivía en el Espíritu, caminaba con el Espíritu. Pablo había llegado a decir, andad en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vivir por el Espíritu, sembrar en el Espíritu y del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 5, 16, 18, 25 y 6, 8. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros estamos ahí. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ay, no les estoy dando la cita, pero ahorita repito. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Eso es Gálatas 5:5. Los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Eso es Romanos 8:5. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es Romanos 8:6. El Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. Lo que hizo Juan fue, según creo, sumergirse en el Espíritu hasta lo más profundo que pudiera. Me lo puedo imaginar hora tras hora sujetando su mente a la voluntad de Cristo, sujetando todos sus pensamientos, todas las escenas que pasaban en su mente y que su memoria sacaba a relucir. El sufrimiento de la iglesia, la tribulación terrible, ¿cuántas personas? Testimonios impactantes, milagros poderosos habrían estado pasando por su mente. Mas él, pienso yo, todos los sujetó a la voluntad de Dios. Creo que empezó a descansar y reposar en el Espíritu, a pensar como el Espíritu pensaba, a vivir y a caminar y a estar en el Espíritu. Todo lo sometió a él, hasta su misma vida. Al llegar a estar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo en el Espíritu, le vino la revelación más grande que cualquier otro hombre pudiera haber tenido, la de Jesucristo. Qué padrísimo, ¿no? Hoy veo que la gente tiene miedo a introducirse a vivir en el Espíritu, a darle lugar al Espíritu en su vida, y su temor los arroja lejos de Jesús. ¿Te fijas? Tu temor al Espíritu Santo, todo eso que analizas y te la pasas pensando si será o no será, si quién sabe, lo único que hace es que te aleja de Jesucristo. No le des lugar a eso en tu cabeza. Su temor los arroja lejos de Jesús. Al no permitirle la entrada al Espíritu, se quedan con sus problemas y tribulaciones, todo el tiempo luchando con sus propias fuerzas. ¿Te identificas con eso? Salte de ahí, salte de ahí. No va a haber fuerza humana, ejército humano que pueda sacarte del Espíritu Santo si tú decides vivir en él. Créeme, no hay tortura posible y está demostrado en la historia. En la historia está demostrado. Cuando tú sabes quién eres, cuando tienes una identidad firme en Dios, el Espíritu Santo te guía, porque ese es el sello que tú reconoces, el del Espíritu Santo. Esa es identidad para ti. Es como en el Holocausto los judíos. Les pasaba más o menos igual. Tenían que renegar, tenían que dejar de ser. Muchos, aunque renegaran, aún así los mataban por quienes eran. Yo soy de Jesucristo y el Espíritu Santo me ha sellado.
Y eso me llena de amor y me hace llorar. Como muchas personas con las que he hablado últimamente, algunas de ustedes que hemos tenido ocasión de hablar por alguna situación. Y les oigo llorar y siempre me dicen, pero es que no lloro de tristeza, y verdad, es que no lloro de miedo, es que no lloré porque por duda o por temor, es que lloro por ver el amor de Dios y su fidelidad. Así es. El amor de Dios y su fidelidad nos mantiene hasta hoy enamoradas de Él. Y nos hace no estar pensando en las circunstancias. ¿Nosotros podemos cambiar las circunstancias? ¿Preocupándonos? No. Orando, sí. Pero cuando tu oración es eficiente, es eficaz, porque es la oración del justo puede mucho. Y el justo es el que puede decir que ha sido purificado por el Espíritu Santo. De otra forma, no. El que decide vivir en pureza es el que es justo, es el que vive en justicia, el que está alineado en la rectitud de Dios. No se puede hacer juego de palabras, no hay juego de palabras que quepa ahí, aunque sean palabras sacadas de la Biblia. Dios es justo y la justicia de Dios es recta. Y la rectitud de Dios es recta. No puedes andar ondulado. ¿Quieres alinearte a la rectitud de Dios? Métete con el Espíritu. Deja que el Espíritu haga su obra en ti. Eso requiere tiempo con Él. Tiempo en Él. Aprendamos, anhelemos estar en Él. Este libro lo está escribiendo una persona que ha vivido anhelando estar en el Espíritu Santo por años. Y es un hombre que habla con autoridad. Y que cuando habla hay una revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé que le habla a mi corazón porque yo lo reconozco como una autoridad espiritual. Reconozco que Él es un siervo de Dios ungido. Y mi reconocimiento hace que cuando Él hable, la palabra que dice tiene autoridad para mí. Y revela, me da dirección. Por eso mucha gente puede quizá escuchar y decir, "Nah", o leer la Biblia y decir, "Nah", porque no hay un reconocimiento de que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos orar de rodillas por la gente, porque necesitan reconocer quiénes son delante de Dios y reconocer cuánto le necesitan para que Dios pueda hacer algo por ellos, más de lo que ha hecho, llamando a su Hijo, pero para que puedan revelarse todo lo que Dios ha hecho a su favor, a su vida. Ya es cuestión de que la gente quiera, ¿no? Por eso tenemos que orar. Que la gente de verdad caiga en convicción de pecado a los pies de Cristo. Nada que pudo haber vivido Juan lo hizo desistir de predicar el Evangelio. Por eso se lo llevaron a Patmos. Y me encanta porque ustedes creen que no lo pudieron haber matado como a todos los demás. Claro que sí, pero tenía un propósito. No, nuestra vida no va a ser tocada hasta que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Eso es si verdaderamente estamos en el Espíritu y estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó, Dios nos permite conocerle. Y eso es, hoy por hoy, guardarte, vivir en pureza, para que cuando el propósito esté delante de ti, hasta el fin. Dice, al no permitirle la entrada al Espíritu, se quedan con sus problemas y tribulaciones, todo el tiempo luchando con sus propias fuerzas. Qué cansado. Yo te invito a que gustes del Espíritu, que bebas del Espíritu, que pienses en Él a cada instante de tu vida, que siembres en Él para que llegues a estar tan lleno de Él que su fruto, su fluir, se den sin esfuerzo dentro de tu vida. Para que no te estés peleando con tu carnota y no digas, ay, pastora, es que de veras, mira, yo trato y trato, pero pues me gana.
No, bueno, necesitas verdaderamente, apunta por ahí, todo esto que dice aquí. Te invito a que gustes del Espíritu, bebas del Espíritu, pienses en Él a cada instante, siembres en Él, para que entonces llegues a vivir ¡pup, pup, pup! Manifestando el fruto del Espíritu Santo sin esforzarte. Amén. Ay, pues es que yo le busco y como que no. No, tú búscale. Deja de ver si ya le llegas o no le llegas. No te estés preocupando por el fruto. Ese va a llegar. Tú preocúpate por humillarte delante de Él y verdaderamente todo el tiempo reconocer cuánto le necesitas. Cuánto necesitas estar más enamorada de Él y tener una mayor y mejor y más profunda revelación de quién es Jesucristo, para poder ser la manifestación de la presencia de Dios en estos tiempos. El libro termina con Isaías 30:15, dice: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cierre del libro! Yo soy de las que sí quiero. Yo soy de las que digo, sí, Señor, me falta mucho, quiero ir a más. No pretendo haber alcanzado más que el entendimiento de que necesito buscarte más. Y sé que eso salvará mi alma. Eso es lo que yo te pido a ti en esta mañana. Aférrate al entendimiento de que lo único que necesitamos es más de Él, más de su Espíritu, más decisiones de pureza. Amén. Ay, voy a orar y luego voy a leer los comentarios. Quiero que ores conmigo esta oración, si está en tu corazón, porque el Señor ve la honestidad con la que hablas. Pero aunque tengas un corazón totalmente honesto, yo te pido lo pongas en palabras, para que el diablo lo oiga. Amado Espíritu Santo, gracias, Señor, por enseñarnos lo que es ser la manifestación de tu presencia, Señor, en estos tiempos. Gracias porque hemos podido leer este maravilloso libro y en estos tiempos tan turbios, Señor. No queremos ver los tiempos, no queremos ver todo el temor, Señor, todas las circunstancias a nuestro alrededor. Queremos verte a ti, Espíritu Santo. Yo te pido que reveles a Jesús a mi corazón de una forma más profunda a partir de hoy. Señor, que cada palabra que leímos el día de hoy sea como fuego que come, Señor, en mi corazón. La pureza del Espíritu, porque tenemos un Dios celoso. Que esas palabras, Señor, me hagan permanecer, ser constante, cuidarme de todo lo que hago, no faltarte, Señor, ni de palabra, ni en el pensamiento, ni en lo que pueda escuchar o ver o decir, Señor. Hacer, aún en mis sueños, Señor, tómalos y que sean para ti, que tengan un propósito, Señor, que podamos verdaderamente ser la manifestación de la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser, Señor, tu iglesia. Enséñanos a ser tu iglesia. Enséñanos a ser tu iglesia en estos tiempos, Señor. A utilizar las redes con sabiduría y denuedo, en el nombre de Jesús. Los tiempos, Señor, están cambiando. Si podríamos salir otra vez, Señor, ayúdanos a verdaderamente no descansar. A ser entendidos que tú vienes pronto, Señor. Que si para Juan era pronto,
para nosotros ahora sí es prontísimo, prontísimo. Tú estás aquí ya. Tú vienes por nosotros, amado. Permítenos, Señor, ser de las vírgenes que tienen su lámpara llena de aceite. Ser prudentes, Señor, y no desconocer los tiempos. No dormirnos en nuestros laureles, Señor. Tú eres misericordioso y bueno, sí, pero nos instruyes a causa de tu misericordia. Y ya es nuestra responsabilidad, Señor, si permanecemos en tu misericordia y gracia o la desechamos. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Síguenos instruyendo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Gracias por el amor entrañable, Señor, que hay entre nosotras. Ayúdanos a estar unas por las otras, Señor. Animarnos a levantarnos. Pero que todo sea, Señor, con un propósito eterno, Señor. Más que cualquier otra cosa. Que no perdamos de foco tu propósito eterno entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a leer, a saludar. Cielos, hay como 1000 mensajes, pero quisiera saludar, que nadie se me olvidara, y tomar un poquito de más de tiempo para, si estás ahí, Daniel Martínez, Dios los bendiga, bendiciones igual. Dani Fonseca, hola hermosa, te bendigo. María Inés, hola Inés. Abiu, hola Abiu, ¿cómo estás? Claudia Gareda, te saludo, me da gusto verte por aquí. Ashley Joana, hola Joa, saludos a todos en casa. Claudia, Cintia, Elena, Celia, esto ya. Ángela, hola Ángela, un abrazo y un beso. Apachurrados ese hermoso bebé. Cintia, mi esposito, también está. Jorge Isol, Oscar, hola papá oso, dice que nuestra pasión por las almas nos lleven a usar toda herramienta para cumplir el cometido, y aún si nos quitara la vida, yo supongo, pero a la libertad en la cárcel tendríamos que predicar. Así es. Claudia Higareda dice, Espíritu de Dios, levantamos con poder para nunca ser perseguidos. Levántanos con poder, supongo, para nunca ser perseguidos. Y si tú lo dispones así, que tú siempre estés con nosotros. Fuego, así es. Si tú vas conmigo, Espíritu Santo, no hay mordaza ni cadenas que me impidan amarte. Así es. Celia dice, pastora, de tus palabras sale el poder de Dios. Gracias. Gracias a Dios. Dice Jacqueline Mendoza, hola Rebe, quiero ir más allá. Dice Inés, yo quiero más de ti, Señor. Claudia Gareda, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios. Elena, más de ti, menos de mí. Así es. Cintia, mis hijos y yo queremos más de ti, Señor. Kadosh. Amén. Mariana Martín, gracias por estas palabras tan hermosas, pastora. Tu enseñanza es alimento para mi corazón. Amén. Que el Espíritu Santo las bendiga, que el Señor las prospere en todo lo que hagan y emprendan, y que la revelación de Jesucristo a sus vidas sea a partir de hoy un reto a ir a más. Nunca se conformen. Miren a Juan. Ya era un viejecito, estaba en Patmos, solito, y tuvo la mayor revelación de Jesucristo en sus últimos días. Y miren, caminó con él y todo lo que vivió. Creo que tú y yo podemos aspirar a tener una mayor revelación de Jesucristo cada día y no conformarnos. Nunca vamos a tener la suficiente revelación de Jesucristo. Quizá cuando tengamos cuerpos glorificados tendremos una revelación completa. Quizás sí. Yo espero que sí, pero al menos hoy por hoy tenemos mucho que anhelar. Mucho que anhelar. Su hermosa presencia, su toque, su sonrisa, su cercanía, su consuelo. Jesucristo, queremos vivir para ti, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo,
a no equivocarnos. Que Dios las bendiga, que tengan una semana poderosa. Próximo miércoles empezamos con algo nuevo. Quisiera decirles, ya sé con qué, pero no sé, sigo orando. Tengo ahí algunas opciones y espero en Dios. Después de todo lo que hemos estado viendo, siento la responsabilidad así de verdad que algo gordo necesitamos empezar, pero las amo mucho. Gracias por estar escuchando. Vamos a más. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro de verdad semanas poderosas para ustedes. Revelación de Jesucristo, llenura del Espíritu Santo, que de verdad puedan sentir en este momento el abrazo del Espíritu Santo como yo lo siento. Eso es mi corazón o más, nada menos, nada menos. Les recuerdo que hoy a las 7:30 tenemos oración continua. Ya estamos en el día 27, me parece el día de hoy, y vamos a más, estamos 27 de 49, cada vez estamos con una oración más poderosa. Yo creo que el Espíritu Santo nos está de verdad preparando, sea que Él ya venga o sea que tengamos que cumplir un propósito poderoso, lo que sea que venga. Yo amo al Señor y quiero seguirlo con todo lo que soy. Dios las proteja, las guarde, las cubra con su sangre preciosa. Y en la noche hay un curso de cartas paulinas a las 8:15 de la noche. No te lo pierdas, está muy bueno. Y mañana gotas de café para arrancar un nuevo día, jueves, en esta hermosísima cuarentena en familia. Sé de bendición para tu casa. Haz de tu casa, no, ¿cómo decirte? Un cobijo, un consuelo, un lugar divertido. Ríanse, platiquen mucho, no se la pasen todos metidos en sus teléfonos. Aprovechen el tiempo. Este es un tiempo para aprovechar. Que Dios las bendiga. Las amo de todo mi corazón. Bye. Derramo a ti mi corazón, soy tuyo, Jesús, aquí estoy.